Hola, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto poder acompañarles nuevamente en estas jornadas de capacitación de Hagamos Eco. Mi nombre es María Mercedes Castaño, soy psicóloga de la Clínica Médica Deportiva del ICODER. Y bueno, aquí nuevamente acompañándoles en este webinar, donde vamos a abordar un tema asociado a los cambios psicológicos en la persona atleta en su ciclo vital de la adolescencia. La idea entonces es, voy a proyectarles la presentación. La idea en este webinar es que podamos tener una pequeña aproximación a comprender cuáles son esos cambios, principalmente a nivel cognitivos, de la persona en su adolescencia y desde allí establecer una serie de aspectos en los cuales podríamos, desde nuestro rol como entrenadores y entrenadoras o como padres y madres de familia, aportarle y apoyarle a la persona atleta en el fortalecimiento de características en su personalidad que les permita tener protección a nivel de salud mental. Recordemos que en este mes de octubre también celebramos el Día Mundial de la Salud Mental y que uno de los aspectos fundamentales que queremos trabajar con nuestros atletas es que si bien tengan mucha fortaleza física, destreza, la parte técnica, la parte táctica, no podemos dejar de lado y priorizar su salud mental. Y desde la cotidianidad, desde el trabajo que realicemos con ellos, podamos aportar intencionalmente a favorecer estos aspectos que les permitan tener fortaleza mental y salud mental. El objetivo entonces sería que al final de este webinar ustedes puedan identificar algunas características asociadas a la persona resistente, a la personalidad resistente y su aporte en la salud mental. Esto para trasladarlo a las personas atletas en su adolescencia. Bueno, algunos aspectos, algunos cambios cognitivos que tenemos en la adolescencia. Sabemos que en la adolescencia hay cambios a nivel fisiológico, a nivel neurológico, a nivel mental, emocional y conductual, pero vamos a hacer énfasis principalmente a esos cambios cognitivos que están asociados a los cambios por los cuales atraviesa la persona atleta en su adolescencia, cambios a nivel cerebral que algunas veces están asociados a una serie de distorsiones cognitivas. Cuando estamos hablando de distorsiones cognitivas, es una forma de interpretación o de visualizar las situaciones, las circunstancias, los acontecimientos y que cuando tienen esta distorsión pues pueden generar una conducta o un acercamiento a esta situación de una manera no muy sana, no muy saludable. Y lo que queremos es, por el contrario, generar factores protectores. Primero entonces vamos a ir abordando esa serie de cambios a nivel cognitivo por las cuales atraviesa la persona adolescente y cómo estas distorsiones cognitivas se van presentando. Y ahí cada uno y cada una puede ir identificando si tiene a su hijo, a su hija o a un atleta en específico, cómo estos se van presentando cotidianamente en la vida diaria. Primero tenemos entonces la primera característica de estos cambios cognitivos en nuestros atletas, que es el egocentrismo. Este egocentrismo está asociado a esa capacidad de pensamiento abstracto que tiene la persona en la adolescencia y que Piaget le llamaba el egocentrismo operacional. Este egocentrismo operacional que está asociado también a la capacidad de introspección, de revisarse sus pensamientos, analizar sus acciones, de alguna manera hacen que algunos adolescentes tengan una incapacidad de diferenciar las propias perspectivas personales de las de los demás. Están un poco fascinados con su propia personalidad y creen, de alguna manera, trasladan, esa es la distorsión, trasladan estas mismas ideas en las personas a su alrededor. Pero así como los aspectos positivos,
hay como una idea de admiración frente a estos aspectos positivos o capacidades que puedan tener, también los hace más vulnerables a la crítica, porque de alguna manera esos pensamientos autocríticos en su propio análisis son trasladados a las personas a su alrededor. Esto un poco los pone en una situación de más vulnerabilidad a la crítica, genera conclusiones precipitadas frente a las reacciones de las personas a su alrededor, que es importante empezar a trabajar entonces cómo leen esas situaciones, cómo leen estas reacciones de los demás, tanto positiva como negativamente. Y hay estudios que indican cómo son más sensibles los adolescentes frente al señalamiento de sus limitaciones o de aspectos por mejorar y por trabajar, en comparación a las personas en su ciclo vital de la infancia, que no genera tanta molestia o tanta dificultad de aceptar este tipo de señalamientos. Este entonces es el primer aspecto o característica que tenemos a nivel de los cambios cognitivos de las personas adolescentes. En segundo lugar, podemos hablar de lo que le llaman la audiencia imaginaria. Esta audiencia imaginaria que a su vez está asociada a ese egocentrismo de la persona adolescente que está concentrado en sí mismo y en su imaginación genera una serie de ensayos, de pensamientos y conductas y de sentimientos y piensa o asume que la audiencia o las personas a su alrededor a su vez comparten ese interés en sus pensamientos y en sus sentimientos y en sus conductas. ¿Qué genera esto? Que de alguna manera algunos adolescentes se sienten que todo el tiempo están siendo vigilados, se están siendo juzgados o están siendo observados. Por sus padres o madres, por las mismas personas entrenadoras o cuerpo técnico que estén a su alrededor. Y no sé si a ustedes les ha pasado en competencias cómo algunos atletas pierden el foco de concentración, porque cuando quedan en un foco de atención amplio externo, empiezan a observar cómo las personas alrededor, sus gestos o sus actitudes o sus interpretaciones las asumen como personales. Entonces, que consideran, interpretan que ese gesto de esta persona que no me conoce, no sé cómo, si realmente está pensando lo que yo pienso, pero lo interpreto de alguna manera en que considera que estoy actuando mal o que no estoy teniendo un buen desempeño deportivo. Algunas veces sucede esto con los atletas y está asociado a este tema de la audiencia imaginaria. En tercer lugar tenemos la fábula personal. Esta fábula personal de igual manera está asociado a esta fase de ensimismamiento y de egocentrismo de la persona en su adolescencia. Es una fábula o es una idea donde algunos, no estoy diciendo que todos, pero sí algunas personas en su adolescencia se consideran tan especiales, se consideran que no les puede pasar nada o que no les va a pasar nada, a pesar de que estadísticamente puede que suceda que a otras personas les pase consecuencias negativas si toman ciertos riesgos o cierta conducta. Bueno, ellos piensan que efectivamente eso no les va a pasar. Algunos se creen hasta inmortales. Entonces, esta fábula personal, cuando la vemos muy presente en una persona en su adolescencia, podemos de aquí ir asociando que puede presentar ciertas conductas de riesgo y que es necesario empezar a trabajar poco a poco con estos aspectos para generar acciones preventivas. Ejemplo, el típico atleta que está haciendo está en el gimnasio de pesas, digamos, haciendo su rutina, y nuestro compañero Josafat le dice, tenga cuidado que si hace este ejercicio de una manera inadecuada, se puede lesionar el hombro, se puede lesionar la rodilla, y el atleta le dice, no, eso no me va a pasar a mí.
O en algunos momentos que ya sienten cierto dolor, cierto malestar, pero sienten que eso se les va a quitar, que no va a pasar a mayores y posteriormente podemos tener ciertas lesiones mucho más graves. Esto es importante, ir generando esa actitud de autocuidado y que nosotros como personas adultas alrededor pues podamos trascender un poco, porque si estamos hablando de estas distorsiones es un sesgo sobre el cual, por este mismo proceso en el que están pasando, no tienen esa capacidad de prever ese riesgo a nivel futuro. Y es allí nuestro rol como acompañantes, de poder visualizar y de poder acompañarlos en ese proceso de autocuidado. En cuarto lugar, tenemos otra distorsión cognitiva que es la hipocresía aparente. Esta hipocresía aparente está un poco asociada a esa dificultad o a esa... algunas veces los adolescentes no logran diferenciar el ideal de los sacrificios que conlleva alcanzar ese ideal, el esfuerzo y el compromiso que implica alcanzar el ideal. Y aquí lo que debemos trabajar precisamente es el tema de procesos, de objetivos y el manejo de la frustración. Un poco ir rompiendo con esta cultura de la inmediatez, porque precisamente también hay aspectos sociales y contextuales que inciden aún más en que estas distorsiones cognitivas se presenten con mayor énfasis, con mayor fuerza. Queremos las cosas rápido, queremos las cosas ya y de alguna manera si pienso en esta meta o en este ideal, me traslado inmediatamente a alcanzarlo, pero necesito ir ubicando a esta persona en el paso a paso. ¿Cómo puede ir llegando a eso? ¿Qué decisiones y qué compromisos implica llegar a ese objetivo o a esa meta? La lectura de pensamiento, bueno, esta es una distorsión cognitiva que muchas personas compartimos. No solamente se da en la adolescencia, encontramos igual adultos, personas adultas que todavía tienen una lectura del pensamiento del otro y eso está asociado a creer saber lo que piensan los demás. Y aquí es importante empezar a trabajar y a identificar que solamente podemos tener conocimiento o saber nuestros propios pensamientos y trabajar sobre nuestros propios pensamientos y nuestra propia interpretación o idea frente a la realidad. Pero no tenemos certeza y no podemos estar completamente seguros de lo que la otra persona piensa o cree. Estamos aquí en una interpretación personal de los gestos o de la actitud o del lenguaje corporal o de la situación donde está la otra persona. Y un poco está asociado precisamente al tema del egocentrismo. Entonces, si yo como adolescente perdí, soy muy autocrítico conmigo y siento que toda la responsabilidad mía por haber perdido y me estoy con un autodiscurso bastante fuerte y negativo, podría ser. De alguna manera, si leo un gesto de las personas a mi alrededor, esa lectura de pensamiento me va a hacer creer que sé que el entrenador o la entrenadora está pensando que no di mi mayor esfuerzo, por ejemplo, o está pensando igual que yo en que esto fue un fracaso. Y es importante entonces como personas alrededor ir acompañándolos con preguntas hasta orientadoras. ¿Estás en capacidad de leer los pensamientos de las demás personas? Y ahí poco a poco irlos ayudando a identificar esas distorsiones cognitivas cuando están asumiendo como real una interpretación personal de lo que creo que el otro puede estar pensando o estar sintiendo. Y la visión catastrófica, que también muchos adultos comparten esta visión catastrófica, no es solamente en la persona adolescente. Y aquí un poco está asociado a la sobrevaloración de ciertas circunstancias de la vida de una manera muy negativa y el foco de atención posiblemente está asociado a esta parte negativa. Y aquí lo importante es empezar a trabajar precisamente en una interpretación más positiva y más favorable, que lo vamos a ir viendo más adelante con algunas características de la personalidad resistente.
Les recuerdo a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana, primero darle las gracias por estar aquí y luego que pueden escribir en el chat preguntas, comentarios, inquietudes de todo este tema que vamos a ir abordando en el transcurso del webinar. Bueno, una vez que tenemos en cuenta estas distorsiones cognitivas de las que acabamos de hablar del atleta en su adolescencia, vamos a abordar 3 aspectos a tener en cuenta como personas adultas alrededor de un adolescente. Son aspectos que, entre muchas otras características, podemos tener en cuenta y empezar a trabajar de manera intencional en nuestra cotidianidad en nuestros hogares, en los espacios de entrenamiento, en los espacios competitivos. Aquí el primer aspecto que quiero abordar es el famoso efecto Pigmalión. Y este efecto Pigmalión me gusta asociarlo a una frase que creo que traslada un poco, que nos permite visualizar un poco en qué consiste este efecto. Y es, trata a una persona como es y permanecerá como está. Trátala como podría ser y se convertirá en lo que debería ser. Esta frase me parece que tiene aspectos muy valiosos y un poco nos devuelve a nosotros como personas en nuestra responsabilidad, corresponsabilidad con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y nos invita también en este ejercicio de acompañar a menores en sus procesos de desarrollo como seres humanos y como atletas, a empezar por nosotros y por nosotras, a ver cuáles son esas expectativas que tenemos, cuáles son esos discursos o esos relatos o consciente o inconscientemente esos aspectos que le estamos trasladando a las personas que están entrenando con nosotros o a nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, el efecto Pigmalión habla de Pigmalión, un escultor griego, que esculpió a Galatea, una escultura muy hermosa, una mujer muy hermosa, y se enamoró de Galatea. Luego cuenta la historia que Pigmalión conoce a Afrodita, la hermosa Afrodita, y se enamora de Afrodita. Y es allí cuando esta profecía de autorrealización o esta expectativa de amor por esta mujer hermosa que era Galatea se cumple al conocer a Afrodita. Un poco de lo que nos habla este efecto Pigmalión es ser conscientes de las expectativas, ya sean positivas o negativas, que están influyendo y que trasladamos a las personas a nuestro alrededor. Esta profecía de autorrealización nos habla de que puede tener una influencia a nivel externo, y a nivel externo son padres y madres de familia, entrenadores, cuerpo técnico, y a nivel interno son las propias expectativas positivas o negativas que tenga la persona atleta adolescente sobre sí mismo, sobre la capacidad que tiene de lograr y alcanzar esa meta deportiva en este caso. ¿Cómo funciona este efecto Pigmalión? Pues resulta que a partir de esa expectativa que yo tengo sobre la otra persona, voy generando ciertas acciones hacia esas personas. Y aquí lo importante es que puede ser consciente o inconscientemente. Muchas veces es inconsciente. La idea es que las personas tengamos una intencionalidad en este actuar, que estas expectativas las tengamos claras y que casi que como un plan establezcamos qué acciones vamos a realizar para reforzar esta conducta, esta expectativa y esta visión que tengo de mis atletas. Una vez que genero esta influencia, que voy realizando acciones de refuerzo positivo, ejemplo, de dedicarle más tiempo a esta persona, de explicarle con mayor metodología la parte técnica, la parte táctica, tener más empatía con esta persona. Son una serie de acciones cotidianas que sin ser conscientes, cuando tengo muchas expectativas favorables sobre la potencialidad o la capacidad de este atleta, las despliego
Y eso tiene un impacto en las propias creencias que tiene el atleta sobre sí mismo, que va anudándose a una serie de acciones que llevan a reforzar y a finalmente cumplir esta profecía de autorrealización. ¿Qué pasa cuando la expectativa es negativa? Aquí es donde tenemos que activar nuestras alarmas y identificar estas situaciones para corregirlas, para cambiar esa interpretación que tenemos sobre esa otra persona, siendo conscientes de la enorme responsabilidad que implican estas expectativas que yo tengo sobre la otra persona. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta puedo generar comentarios discriminativos, no hacer refuerzos positivos, enfocarme más en el error que en el esfuerzo, en la constancia, en el proceso, no darle una explicación tan clara, tan metódica, y son una serie de pequeños detalles que cotidianamente van afectando precisamente esa propia creencia de la persona atleta sobre sí mismo. Y ya vimos que con este tema de la distorsión cognitiva y el proceso de egocentrismo, pues son mucho más vulnerables a las críticas, a las conductas diferenciadoras. Bueno, y finalmente, entonces, con este tema del efecto Pigmalión, tener en cuenta que para realizarlo de manera intencional, podemos entonces trabajar en 3 aspectos. El primero es creer firmemente en un hecho, y eso es para papás, mamás, adultos encargados de adolescentes y entrenadores, cuerpo técnico que están en contacto cotidiano con estos atletas adolescentes. Creer firmemente en un hecho, tener la expectativa de que se va a cumplir, pero obviamente no se va a realizar de la nada, sino acompañar este proceso. Aquí dice mensajes que animen su consecución, pero no solo de mensajes, sino de acciones cotidianas, objetivos, metas que permitan que esa persona llegue a ese hecho, a conseguir ese hecho, a creérselo también y a conseguir esa expectativa, esa meta o esa profecía de autorrealización. Bueno, ese sería entonces el primer aspecto que quiero compartirles en este día para que lo tengamos en cuenta. Y que desde allí empecemos a evaluar y a valorar cómo nos estamos relacionando con nuestros atletas o con nuestros hijos y qué expectativas estamos desplegando sobre ellos. O si no estamos siendo conscientes o no tenemos claro qué expectativas, qué espero sobre este atleta. Bueno, el segundo aspecto a tener en cuenta y que sabemos que es crucial no solo en el ámbito deportivo, en el contexto del hogar, en el contexto del trabajo, en nuestras relaciones sociales, en todos los aspectos de nuestra vida, la comunicación es un aspecto fundamental que debemos seguir trabajando de manera cotidiana. Y en esta parte de la comunicación, quiero traer un poco este tema de las neuronas espejo, que también está relacionado con el efecto Pigmalión. Estas neuronas espejo son unas neuronas que fueron descubiertas más o menos en 1996. Son aquellas que se activan cuando los bebés, cuando la persona en proceso de desarrollo identifica una acción, un movimiento, una conducta en las personas a su alrededor. Ella simplemente se activa y es aquí donde de alguna manera físicamente se puede encontrar en concreto esta idea del aprendizaje por imitación o el aprendizaje social. Efectivamente, la persona y su cerebro tiene esa capacidad natural para aprender y para modelar su conducta sobre aquello que ve, no tanto por lo que nos dicen. Y siempre nos han dicho, no es solamente lo que usted diga, sino lo que usted haga. Su conducta es lo que va a modelar la conducta de las personas a su alrededor. Bueno, entonces el primer aspecto con las neuronas espejo. Y el segundo es que estas neuronas espejo son las encargadas de favorecer los procesos de empatía, de conectarnos y comunicarnos con la otra persona.
Y cuando hablamos del concepto de simetría neuropsicológica, es en ese momento cuando la otra persona la sentimos tan conectada con nosotros que a veces la otra persona termina nuestras frases o la persona entrenadora va a hacer alguna observación, algún comentario, pero ya el chico o la chica está haciendo el mismo comentario porque están como en esa conexión. Y esto es importante favorecerlo para la parte de comunicación, como cuando en muchas ocasiones se trabaja con los chicos y chicas en la primera infancia y la importancia de conectarse con su lenguaje, de agacharnos, de ponernos a su nivel, de mirarlos a los ojos y lograr esa conexión, muchas veces hasta respirar en un ritmo relacionado con la otra persona. Es un poco de lo que estamos hablando aquí, de esta simetría neuropsicológica. Y esta simetría va a favorecer que podamos conectarnos y comunicarnos de una manera más empática y mejor con la persona adolescente y con nuestros atletas. Bueno, en este tema de comunicación, ¿qué es lo que quiero resaltar? Bueno, quiero resaltar la importancia que sabemos que se dice mucho, pero muchas veces lo olvidamos o no lo trabajamos de manera cotidiana, y es felicitar en público y corregir en privado. Recordemos esa parte del egocentrista donde están más expuestos y vulnerables a la crítica y sienten que están siendo observados. Entonces, una conducta como esta lo que puede estar haciendo es lastimar el autoestima de esta persona adolescente y esa percepción que tenga personal de su capacidad de gestionar, de tomar decisiones, su capacidad de responder a las diferentes vicisitudes o situaciones que tenga cotidianamente. Dar herramientas para corregir el error, y esto es fundamental y está asociado al refuerzo positivo. Enfocar nuestra mirada en cómo puedo darle técnicas, recursos, ideas donde esta persona pueda corregir su error sin estar en mi lenguaje señalando efectivamente el error que está cometiendo. Y esto es muy cotidiano y se los digo porque tengo a los atletas, cuando los acompaño en el área de psicología deportiva, que les frustra mucho y les molesta porque algunas personas entrenadoras lo que hacen es decirles ¿por qué te sigues equivocando en este mismo aspecto? ¿Por qué no agarras la bola? ¿O por qué? O sea, haciendo énfasis en el error que están cometiendo. Entonces ahí me dicen, yo me estoy dando cuenta que me estoy equivocando allí, no necesito que me lo diga, yo lo que necesito es que me exprese oportunidades, herramientas o recursos para ver cómo hago para corregir este error, porque el entrenador o la entrenadora son los que tienen esa parte de conocimiento, experiencia y alternativas. Entonces es importante aquí hacer énfasis en las herramientas para corregir el error y no focalizar nuestra atención en señalar el error como tal. Y aquí estamos reforzando positivamente el esfuerzo, la dedicación, la intencionalidad de ese atleta en su proceso. Facilitar espacios de autoevaluación es importante. Yo sé que diariamente es muy difícil porque tenemos que ir avanzando, tenemos que entrenar en muchos aspectos, pero sí que el atleta tenga un espacio al final del entrenamiento, a nivel personalizado, a nivel de grupos, donde pueda autoevaluarse. Es diferente cuando a mí me dice un otro, es que estás fallando en esto, en aquello, tienes, y esta palabra es fuerte, tienes que mejorar en esto, a cuando le damos la oportunidad del atleta de entrenar y posteriormente con unos objetivos claros, posteriormente decir cómo te has sentido y hacer una autoevaluación de su propio proceso, de cómo se están sintiendo y en qué creen que pueden mejorar. Estamos favoreciendo la toma de decisiones, estamos favoreciendo autoconocimiento, estamos favoreciendo involucramiento, compromiso con su propio proceso
y estamos ayudándolos a expresar sus emociones, a identificar sus emociones, porque eso puede salir en estos espacios. Y la idea es que tengamos esa capacidad de gestionar los espacios que sean de respeto, que sean de empatía. Recordemos la parte de simetría neuropsicológica. Haciendo énfasis principalmente, como lo tengo aquí, en la ejecución de la tarea, en el propio rendimiento, en el proceso para alcanzar los objetivos y no tanto en el resultado. Otro aspecto a tener en cuenta es favorecer técnicas para la gestión de las emociones y el manejo de la ansiedad. Hace poco tuve la oportunidad de realizar un taller presencial con atletas que iban a competir ahora en los Juegos Deportivos y era increíble ver el nivel de ansiedad que tienen frente a estos juegos. Y algunos me decían que en su proceso deportivo no han tenido esos espacios donde se les den herramientas para manejar la ansiedad, para identificar las emociones, qué es lo que estoy sintiendo. Entonces es importante que desde la cotidianidad y cuando ya los estamos proyectando a que tengan una competencia, les podamos dar herramientas que sientan que tienen recursos disponibles desde la respiración, desde el autodiscurso, desde la focalización de su atención y diferentes aspectos que sean herramientas que los hagan sentir mucho más seguros, porque son recursos que yo puedo controlar, que yo puedo gestionar. Y finalmente la técnica del sándwich, que muchos la conocemos, que es importante seguirla trabajando. Reforzar los aspectos positivos, decir la oportunidad de mejora, la lección aprendida, aquello que queremos un poco que corrija a la persona y cerrar con un aspecto positivo. Aquí los mecanismos de defensa de la persona bajan porque les estamos reforzando o identificando algo positivo. Luego ponemos aquello o expresamos aquello en que quisiéramos que la persona identifique como una oportunidad de mejora y ya sus mecanismos de defensa están bajos y finalmente cerramos como un refuerzo positivo que va a dejar a la persona mucho más tranquila. Es importante que lo trabajemos cotidianamente, padres, madres y personas entrenadoras. Recordemos, es importante nuestro propio proceso de autoevaluación. A veces queremos cambios en las demás personas y siempre los cambios empiezan por nosotros mismos. Y este es un tema de responsabilidad con nosotros mismos. Siempre tenemos oportunidades de mejora. Y nadie da lo que no tiene. Si empezamos con nuestros propios procesos de mejora, va a ser ese modelaje que estamos trasladando también a nuestros atletas en su adolescencia. El abordaje del entrenamiento de forma positiva, un enfoque en el esfuerzo, en la ejecución, más allá del simple resultado. Y fundamental, definición de objetivos claros y realistas. Recordemos la expectativa, sí, tengo que pensar en posibilidades, cómo lo visualizo, qué potencialidades y capacidades tiene. Mirar hacia el cielo, pero siempre centrados en el aquí, en el ahora, en estos momentos, realmente que puedo ir desarrollando en esta persona atleta, con un objetivo y una mira de más largo aliento. Bueno, y en el tercer lugar tenemos la importancia de los factores protectores, que obviamente no me podía ir sin abordar este tema tan fundamental cuando estamos hablando de prevención, de fortalecimiento y de cuidado de la salud mental de nuestros atletas en su adolescencia. Aquí la frase que quiero relacionar con estos factores protectores es que nunca abandono el campo pensando que podría haber hecho más y eso me da tranquilidad. Mi invitación aquí en este día de martes a través de este webinar es que usted se piense y esté consciente y esté tranquilo o tranquila que está dejando a ese atleta allí en el campo, en la competencia y con la tranquilidad y la certeza de que usted le ha dado, le ha apoyado, le ha aportado lo que estaba a su alcance. Y eso nos da tranquilidad independientemente de que pierda o que gane.
Cuando hemos hecho lo posible con compromiso, con responsabilidad, nos sentimos tranquilos. Y eso mismo van a sentir nuestros atletas, independientemente de que pierdan o que ganen. Si dieron su mayor esfuerzo, si hicieron todo lo que tenían en su capacidad, en su alcance en este momento, esa oportunidad, esa posible pérdida no va a ser algo negativo, sino va a ser una oportunidad porque es una experiencia adquirida, porque identifico oportunidades de mejora, porque establezco lecciones aprendidas y diferentes aspectos y recursos que si no hubiese tenido esta oportunidad de enfrentarse, por ejemplo, y de perder, no las tendría. Entonces, es importante en este aspecto ir trabajando en cómo nos focalizamos, interpretamos las situaciones y la realidad de una manera más positiva, no centrados en lo negativo. Bueno, en estos factores protectores, ¿cuál es mi invitación? Mi invitación es a que se debe trabajar en prevenir o en atenuar el impacto psicológico asociado en los momentos en que algunos atletas deciden dejar de competir o dejar de entrenar. El compromiso con prevenir los síndromes del quemado deportivo. Este síndrome del burnout no solamente se da a nivel laboral o a nivel de los hogares con muchas madres, cabeza de hogar y que tienen muchas responsabilidades encima que también se queman. También lo estamos viendo en muchos atletas. Y es importante que generemos acciones preventivas y recordemos que la prevención es algo de manera cotidiana, no es un taller o es una capacitación eventual, no, son acciones cotidianas donde yo tengo la intencionalidad de trabajar X aspecto. Recordemos que el abandono deportivo se sitúa precisamente en este ciclo de la adolescencia, entre los 12 y los 17 años. Y que en muchos casos, por no decir que la gran mayoría de los casos, está asociado principalmente a la persona entrenadora, pero no todo tipo de persona entrenadora, sino aquellos en que en su gestión, en sus procesos de entrenamiento, hacen uso de malos tratos, de conducta punitiva, de exceso de entrenos, y con el exceso de entrenos aquí es importante, sabemos que el compromiso y los sacrificios que implican el deporte y el deporte de alto rendimiento, pero también es importante por salud mental, identificar que para los adolescentes es necesario esos espacios de esparcimiento, esos espacios de interacción con otras personas, esos espacios donde sientan que renuevan sus energías y que no todo el tiempo estén con su sistema de alerta y de alarma activado, porque finalmente van a terminar quemados o con un agotamiento que ya no quieren saber nada más del deporte. Y eso es lo que queremos prevenir, tener procesos constantes y continuos en el tiempo que lleguen a esos objetivos y que de manera progresiva los vamos acompañando y llevando a esa meta o a ese logro. Otros aspectos que están asociados, pues la falta de refuerzo positivo, que ya lo hablamos un poco en la parte de comunicación, y a los prejuicios. Y los prejuicios están asociados a ese efecto Pigmalión. Recordemos qué expectativa positiva o negativa tengo sobre esta persona atleta y cómo la estoy reforzando. Bueno, en estos factores protectores quisiera traer a colación un modelo que nos sirve como para ir identificando algunas cualidades de la personalidad resistente, cualidades que podemos ir fortaleciendo, que podemos ir potencializando desde la cotidianidad con nuestras personas atletas. Y este modelo de la personalidad resistente de Kawasa, Amadi y su grupo de colaboradores alrededor de 1970, ¿de qué nos está hablando? Bueno, nos habla o nos invita a la percepción de la posibilidad por encima de la realidad. Y aquí también estamos como con el tema del efecto Pigmalión. Bueno, ¿en qué se basa este modelo? Este modelo lo que hace énfasis es en la relación persona-situación,
donde la situación, esas variables situacionales están en continua transacción e interacción con las variables personales. Las predisposiciones individuales como el temperamento y el carácter que se va desarrollando a partir de esa interacción, de esas experiencias ricas que favorecen aprendizajes. Por eso escuchamos siempre que nos dicen la importancia de dejar a los chicos que experimenten, que se caigan, que vivan. Y a veces la sobreprotección lo que no les permite es ese nivel de autonomía y de desarrollo a través de la experiencia como tal. Bueno, otra cosa en la cual se enfoca el modelo de la personalidad resistente es en que la modificación de las variables personales es más realista que la modificación de acontecimientos vitales. ¿Cómo así? Pues que precisamente en lo que debemos enfocar nuestras acciones, nuestros recursos y nuestra energía es en cómo fortalezco al individuo, a la persona, porque las situaciones vitales están por fuera de mi control. Yo no puedo controlar que estemos viviendo actualmente una pandemia mundial. Eso no lo podemos cambiar, pero sí puedo fortalecer mis características personales para relacionarme en una condición, en una situación donde hay una pandemia de mejor manera para que no me genere problemas de salud mental como altos niveles de ansiedad, crisis de pánico, depresión y otras consecuencias que ha traído esta pandemia a nivel de salud mental. Y partiendo de este enfoque en la modificación de las variables personales, lo que nos dice es que la personalidad sí tiene ciertos rasgos de temperamento y carácter que son constantes en el tiempo, pero que no son inherentes y estáticos, sino que son el resultado de esa relación continua de la persona con el medio. Y que fundamentalmente son las situaciones que generan estrés o que generan un reto o un cambio las que más favorecen el desarrollo de estos rasgos de personalidad resistente. Y aquí les traigo en este sentido una frase que me pareció muy significativa de este modelo de la personalidad resistente. Ayuden a distinguir lo que es posible modificar. Y aquí está la invitación. Como personas entrenadoras que tenemos un grupo de atletas adolescentes o ya de alto rendimiento, ayudemos a estas personas a distinguir lo que es posible modificar. ¿Puedo modificar al árbitro y su manera de arbitrar? No, no lo puedo modificar. Bueno, ¿qué de esta situación puedo modificar? Puedo modificar a la tribuna, a los espectadores, el papá o la mamá que grita y que le hace porras a su hijo y que a veces ofende al contrincante. Bueno, hay ciertos lineamientos, pero técnicamente no puedo modificar esta situación. ¿Qué debo modificar? Debo modificar o generar herramientas para yo poder focalizar mi atención y en vez de estar o quedarse focalizada en una atención amplia externa, bueno, focalizar mi atención en una amplia estrecha o si lo que necesito es un foco de atención estrecho amplio. Bueno, eso va a depender del deporte, pero sí me hago entender, lo que queremos es que en ese proceso de acompañamiento les demos herramientas a nuestros atletas en su adolescencia para que identifiquen cuáles son las cosas que está en su capacidad de modificar, de cambiar, de transformar. Porque hay cosas o aspectos que son ya a nivel de principio de realidad que no vamos a poder modificar, que no vamos a poder cambiar. Pero cuando cambiamos nosotros y nuestra manera de interpretarlo, se va generando un cambio alrededor, porque nuestra manera de accionar va a ser diferente, porque vamos a identificar recursos, porque vamos a sentirnos más seguros, con menos incertidumbre, etcétera. Frente a aquello que es incambiable y que permitan emplear esa energía para modificar aquello que realmente puede ser modificado. Entonces, cuando yo
Como persona identifico lo que sí puedo modificar y me concentro en eso y despliego una serie de recursos para impactarlo y que eso me favorezca a mí como persona, resulta que mi atención deja de estar focalizada en aquello que no puedo cambiar. Ejemplo, el pasado. A veces tenemos atletas que están insistiendo, es que si hubiese tomado esta decisión, hubiese aplicado esta técnica, o si le hubiese dado con 45 grados, si no hubiese salido la bola en la línea, listo, eso ya pasó. El pasado no lo puedes cambiar, pero en sí, ¿en qué nos podemos enfocar para desplegar esa energía de una manera más adecuada y más asertiva? Listo, en las lecciones aprendidas. De esta situación, ¿qué aprendizajes tienes? ¿En qué debes trabajar? ¿Cómo podemos ayudarlo a que no vuelva a cometer el mismo error? O sea, no tropezarnos con la misma piedra. Y allí, entonces, le va a generar a esta persona menos incertidumbre y más herramientas para autogestionar, para tomar decisiones, para sentirse mucho más tranquilo, con más autonomía. Algunos aspectos que el modelo de la personalidad resistente resalta o tiene en cuenta: que los individuos sometidos a altos niveles de estrés que desarrollan posteriormente enfermedades y alteraciones psicosomáticas se distinguen de aquellos que permanecían sanos bajo las mismas circunstancias de estrés en la estructura de la personalidad, y con aquellos aspectos que precisamente vamos a asociar y que vamos a presentar, que son resistentes o que los hacen resistentes. Aquí es importante entonces que con esto podamos identificar que cuando estamos fortaleciendo estas tres características de la personalidad resistente que les voy a expresar, lo que estamos haciendo es favorecer factores protectores para que ante situaciones de alto nivel de estrés, ya sea deportivo, ya sea educativo, ya sea familiar, esta persona tenga más posibilidades de continuar siendo sano y sana mentalmente. Evitar las crisis de ansiedad, de pánico, la depresión y toda una serie de enfermedades de salud mental que lastimosamente tenemos en nuestros atletas. Bueno, una constelación de características de la personalidad aprendidas en las etapas más tempranas de la vida que surgen a partir de la vivencia de experiencias variadas y reforzadas en distintos momentos. Lo que no quiere decir que estas características desarrolladas a través de la experiencia no se puedan desarrollar. Recordemos que dijimos inicialmente que es algo dinámico, que no es estático. Y en este sentido, cotidianamente podemos estar generando acciones orientadas a este fortalecimiento de la personalidad resistente. ¿Cuáles son esas tres características que identificaron asociadas a la personalidad resistente? Bueno, primero tenemos el tema del compromiso. Este compromiso está asociado a esa cualidad de estas personas en creer con certeza, con verdad, en el valor e importancia que tienen ellos y ellas mismas como personas, en lo que son y en lo que hacen. O sea, es esa firme convicción que tiene esta persona. ¿Qué genera ese compromiso y esa convicción? Bueno, tener un propósito. Este propósito lo que hace es que perciban las amenazas de los estímulos estresores como en menor medida, no lo perciben como una amenaza, sino que lo pueden percibir como una oportunidad. Porque saben que tienen esa capacidad de tomar decisiones, de mantener sus metas, y aquí algo fundamental con el tema del compromiso y es la motivación intrínseca. Recordemos siempre trabajar en la motivación intrínseca. Nos va a permitir procesos más sanos, más saludables y más continuos en el tiempo, porque cuando la motivación es extrínseca, simplemente asociada al reconocimiento, al estatus, a los logros competitivos, bueno, tenemos personas que cuando empiezan a perder se salen y no logran manejar ese tema de la frustración. Cuando tenemos personas con motivación intrínseca, comprometidos, involucrados en esa tarea, en esos objetivos y en esas metas, son menos narcisos y más abocados a
a la continuidad de los procesos y con un mejor manejo de la frustración. El segundo elemento o la segunda cualidad que identificaron en este modelo de personalidad resistente es el tema del control. Y este es fundamental. Esta variable control en muchos estudios de psicología social, está asociada a una variable de salud. Una variable de salud donde la persona que tiene más percepción de control sobre su propia vida, sobre las situaciones, sobre sus emociones, genera o despliega una serie de recursos o de estrategias de afrontamiento mucho más adecuadas, lo que les hace sentir menos incertidumbre, menos ansiedad y presentar menos enfermedades y menos somatización de esas situaciones que se le van a presentar en su vida. Entonces, fundamental empezar a trabajar en esta característica del control. En esta característica los atletas o la persona lo que piensa y siente es en esa capacidad que tiene de hacerle frente a las situaciones, de hacer frente a los retos que tenga en su vida, que tiene los recursos disponibles para enfrentar estas situaciones. Y en este sentido rompe con un esquema de fracaso, porque las situaciones, por negativas que sean, no van a ser un fracaso, van a ser una oportunidad. Van a ser una oportunidad de aprendizaje, de volver a focalizar objetivos, metas que le permitan en ese proceso y en ese camino a llegar o a lograr ser lo que se ha planteado como compromiso de vida. Bueno, y finalmente tenemos la característica de reto. El reto, como lo dice, es apertura al cambio. El reto es esa posibilidad o esa percepción que va a tener la persona de un problema, de una situación, de un estímulo estresor como una oportunidad. No estamos viendo aquí el cambio como amenazante y en ese sentido baja el tiempo y la energía que tiene que desplegar la persona a nivel cognitivo en estar analizando la situación porque es una amenaza y pasa a desplegar su energía en aquellas acciones que puede generar para afrontar esta situación, esos recursos que tiene. Por un lado, entonces, vamos viendo que no hay una sensación de insatisfacción, no hay una sensación o una molestia por la resistencia al cambio frente a este estímulo estresor. Y por el otro lado, es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo personal. Está enfocado en cómo hacer frente a esta situación y no cómo la evito. Y eso está asociado también al tema de control y el despliegue de esos recursos que tenemos y estrategias para afrontar las situaciones. ¿Qué competencias o qué habilidades nos favorece en la persona adolescente este tema del reto? Mayor flexibilidad cognitiva y mayor tolerancia a la frustración. Y cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, que es fundamental, que está asociada también a la innovación, a la creatividad, a encontrar nuevas formas, nuevos caminos, nuevas oportunidades, a ver dentro de la gama de situaciones que tenemos aquellas oportunidades, reforzar los aspectos positivos. Estamos hablando de que si bien es importante tener objetivos claros, metas que nos den estructura, que nos muestren ese paso a paso a seguir, por otro lado también nos está mostrando que hay que tener esa apertura para adaptarnos, para ser flexibles y para poder ajustarnos a las diferentes situaciones que se nos presenten. Esto sería todo lo que traigo a presentarles el día de hoy. Espero que realmente les sirva y que les aporte a esos procesos cotidianos en sus hogares y en los espacios de entrenamiento con los atletas y las atletas en ese ciclo de vida tan importante que es la adolescencia. Si tienen preguntas o comentarios, los pueden hacer y con gusto los vamos a responder en el tiempo que tenemos.
Para finalizar, la última frase que les tengo es: el cambio frente a la estabilidad es la característica habitual de la vida. Somos personas en constante cambio y partir de este hecho, aceptarlo, reconocerlo, simplemente nos ayuda a generar estrategias para poder responder diariamente y con menos malestar, menos incomodidad y con más recursos. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas o comentarios. Segundo, Trinidad, buenos días amigos, un afectuoso saludo desde Cajamarca, Perú. Muchas gracias, Segundo, por acompañarnos. Xiomara Sandoval, muy interesante el tema. Muchas gracias, Xiomara. Ricardo Gómez, el ego muchas veces es una manera de blindarse emocionalmente, automotivarse hacia una era en que las personas no saben comunicarse asertivamente, generando críticas, juicios de valor. Y tristemente muchas veces este sabotaje inconsciente que bombardea los sueños del deportista provienen de personas cercanas como familia y amigos. Muchas gracias, Ricardo Gómez. Sí, es importante frente a estas expectativas empezar a diferenciar ¿cuáles son mis deseos propios? Algunos papás o mamás que están trasladando también sus deseos de logros competitivos que no tuvieron en su momento y que generan una presión muy alta sobre los atletas. Y eso es importante tenerlo claro. Y por otro lado, también nuestros entrenadores y entrenadoras que tengan muy claro cuál es la motivación por el deporte de su atleta y cuál es mi motivación propia, porque sí genera mucha presión cuando yo tengo ciertas expectativas y resulta que eso no es lo que le interesa o lo que quiere mi atleta. Un tema súper importante y necesario, me ha caído como anillo al dedo. Bueno, Ricardo Gómez, muchas gracias, espero que tengan unos recursos allí que puedan utilizar. Shirley Chacón, saludos desde San Carlos, muchas gracias Shirley, que estén muy bien. Carlos Aguilar, excelente, interesante. Muchas gracias, Carlos. Selena, gracias al equipo de trabajo del ICODER por estos espacios y temas de tanta importancia. Selenia, muchas gracias a ustedes porque refuerzan nuestro compromiso de estar aquí y aportarles desde nuestras experiencias y conocimientos. Recordarles también que tenemos una lista de reproducción en el canal de YouTube ICODER CR de todos estos webinars que hemos venido desarrollando. Este es el número 23, entonces van a tener desde diferentes áreas y perspectivas, desde nutrición, medicina, fisioterapia y psicología, estos temas tan fundamentales que queremos que sean recursos que aprovechen y que puedan poner en práctica en sus procesos deportivos de entrenamiento. Bueno, desde San Carlos, saludos, somos Asociación de Voleibol Playa de San Carlos presentes, muchas gracias. Vivi Ramírez, muy buena charla y muy interesante, muchas gracias al ICODER. Asociación de Ciclismo de Atenas, muy agradecidos con el ICODER por estos webinars tan importantes. Muchas gracias a ustedes por su presencia y por acompañarnos. Bueno, entrenador de ciclismo, excelente punto, plantear cada situación como una oportunidad de mejora y crecimiento. Muchas gracias. Zúñiga Sergio, muchas gracias, muy buena información. A veces queremos trasladar a nuestros hijos la responsabilidad de logros que nunca tuvimos nosotros. Sí, Sergio, eso es importante, por eso partir principalmente de nuestra autoevaluación, de observarnos a nosotros y a nosotras y desde allí empezar a gestionar estos procesos. Andrés Carvajal, muchas gracias, excelente presentación, muchas gracias Andrés. Jorge Álvarez, la psicología deportiva es un elemento importante en el proceso de desarrollo deportivo, ni que hablar en la familia. El meollo del asunto es cuál es la importancia que le dan los entes federativos y los entrenadores. Felicitaciones, María Mercedes, por el abordaje del tema. Muchas gracias, Jorge. Silvia Escalona, sí, ya que se identifica que algún chico está empezando a sentirse quemado o de hecho ya lo esté, ¿cómo iniciamos el proceso de revertir? Silvia, muy importante. Bueno, aquí es importante tener una visión integral del proceso.
de esta persona que ya están identificando con ciertos síntomas de que se está quemando a nivel psicológico, porque obviamente es empezar a trabajar con esta persona, a tomar decisiones, a establecer nuevos objetivos, a mirar en ese camino si quiere continuar, pero cuál es la mejor manera o forma de continuar. En algún momento un compañero me decía, lo importante es no dejar de remar, puede que remes un poco más lento, pero si tienes la meta clara, ahí vas a ir poco a poco. Trabajar en conjunto con el cuerpo técnico, con padres y madres de familia, porque a veces son los que generan más presión para que sean conscientes que la prioridad aquí es la salud mental, porque estamos hablando de un ser humano, no estamos hablando de medallas y de logros, sino de una persona y que eso puede repercutir a lo largo de su vida. Entonces estamos hablando de calidad de vida y de otros aspectos ya a nivel de largo plazo. Entonces es importante también identificar a nivel de medicina si ya tienen algunos aspectos de somatización, como gastritis, o sea, físicamente, cómo le ha impactado, agotamiento, porque recordemos que el síndrome del quemado te lleva también a una depresión física y a una depresión emocional. Y valorar si se necesita algún tipo de tratamiento, medicamento, y en algunos casos no se necesita, sino el apoyo psicológico y emocional. Bueno, el señor Andrés, muchas gracias, Maribel Pérez de Alajuela, muy buena información, muchas gracias, Maribel. Carlos Aguilar, una comunicación asertiva es importante, se debe entender que el equipo de trabajo no está solamente compuesto por el entrenador y atleta, sino también por la familia, compañeros y las características que puedan afectar a cada atleta. Muchas gracias, Carlos, sí, tiene toda la razón. Bueno, vamos aquí creo que ya el espacio de preguntas ha pasado. Importante, vamos a que ustedes nos puedan retroalimentar con la evaluación, que hagan de este espacio de evaluación. Entonces, les vamos a estar enviando un link de un form donde pueden realizar esta evaluación de este webinar. Siempre la oportunidad de mejora es importante, temas que quieran que se trabajen desde estos espacios. Para mí es muy importante poder visibilizar, identificar cómo les ha parecido este webinar y qué cosas se pueden seguir trabajando y en qué puedo seguir trabajando también como profesional. Aquí les quiero compartir un curso que va a iniciar este jueves 14 de octubre. Es un curso de 4 sesiones, muy importante para aquellas personas que quieran dejar de fumar o aquellas personas que tengan en su grupo familiar o amigos o su pareja que fume, que haya intentado dejar de fumar y que por alguna circunstancia no lo ha logrado. Bueno, vamos a tener este curso que se llama Dejar de fumar, una opción viable porque tú lo vales, donde queremos presentar una perspectiva interdisciplinaria del proceso de dejar de fumar, que identifiquen recursos desde la medicina, desde la nutrición, desde la actividad física, la psicología, y donde puedan identificar a nivel de Costa Rica cuáles son las redes, las entidades, las instituciones y las opciones de tratamiento que tenemos, y que con estos recursos las personas puedan tomar esta decisión que tanto les puede favorecer en sus vidas y en la vida de las personas que tienen alrededor. Más en este contexto de pandemia que sabemos que es importante y casi que es una obligación dejar de fumar porque nos hace mucho más vulnerables con el tema del virus COVID-19. Este va a ser mediante la plataforma Teams. Aquí les presento a los diferentes profesionales que van a estar liderando y desarrollando estos diferentes sesiones del curso de fumado. Obviamente tenemos a las personas del IAFA, que son esta entidad a nivel de Costa Rica que llevan la bandera en estos procesos de dependencia al tabaco, con el doctor Luis Eduardo Sandí Esquivel. Y a nivel del ICODER tenemos al doctor Gustavo Castillo Quirós, a Josafat Barbosa Umaña,
del gimnasio de pesas y a nuestra compañera Laura García del área de nutrición. Y lo que queremos es precisamente tener un panorama completo de la complejidad que implica el tema del consumo de cigarrillo y que desde estas pautas y herramientas puedan tomar una decisión mucho más consciente, mucho más con menos incertidumbre, mucho más controlada. Finalmente, y para que no lo olviden, también tenemos nuestro siguiente webinar de esta jornada de Hagamos Eco, donde tenemos al facilitador el doctor Gustavo Castillo Quirós, que es médico de la Clínica Médica Deportiva del ICODER, donde va a abordar el tema accidente cerebrovascular. Lo más importante es estar saludable. Este jueves 14 de octubre de 10 a 11 de la mañana. Espero que se puedan conectar con nosotros y que sea también muy enriquecedor a nivel personal, a nivel familiar y que lo puedan trasladar a personas que ustedes sepan que les puede interesar mucho este tema. Recuerden, accidente cerebrovascular. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana y espero seguirnos viendo con otros temas que sean de su interés. Muchas gracias.